acabamos de recordar al tomar el pan, al beber el vino, recordar tu cuerpo y tu sangre entregada por nuestros pecados. Ahora, Señor, permítenos aprender de tu palabra, que podamos examinar nuestros corazones, predisponer nuestras mentes. Líbranos, Señor, de cualquier preocupación o pensamiento que nos distraiga de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Vamos a ir párrafos por párrafos para poder avanzar y en la gracia del Señor que nos permita abarcar la sección que nos ha tocado ahora. No tengo todo el capítulo, nuestro hermano Willy sí predicó la semana pasada todo el capítulo, y yo tengo más o menos la mitad nada más del capítulo 7, así que vamos a centrarnos ahí en la lectura. Dice, aconteció después, 8:1 de Lucas, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Y es interesante que Lucas resalta aquí el papel que desempeñaron las damas, las mujeres, en el ministerio de Jesús, ¿no? Vemos que muchas habían sido, como dice aquí, habían sido sanadas de espíritus malos. ¿Recuerdan la escena de la mujer anterior a los pies de Jesús? Ella era una mujer llamada pecadora, probablemente ejercía la prostitución y era conocida así en el pueblo, ¿no? Y se sorprendían los fariseos de cómo esta mujer pudo tocar a un maestro, a un rabino, y encima de todo, al final de la escena, Jesús les dice, tus pecados te son perdonados. Entonces muchas mujeres fueron sanadas, como vemos aquí, fueron perdonadas y fueron fieles seguidoras de nuestro Señor Jesucristo. Y no es casualidad que en las iglesias, por lo regular, hay más mujeres que varones fieles al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y recordamos a estas mujeres que las menciona Lucas, María Magdalena, no es que se apellidaba Magdalena, sino que era de una ciudad llamada Magdala, ¿no? Aquí hay alguien que es de un círculo social, vamos a decir, importante, que es Juana, la mujer de Chuza. Chuza era, dice, el intendente de Herodes, Herodes el gobernador de la zona, y el intendente era el que administra los recursos de ese gobernante romano. Así que socialmente y económicamente estaba bien posicionada, pero ella también depositó su confianza en el Señor Jesucristo, y dice que, como las otras mujeres, Susana y otras, le servían con sus bienes. Eran mujeres que acompañaban y también aportaban, ¿no?, económicamente. Recuerden que Jesús, él mismo dijo, no, yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Donde llegaba en su ministerio y compartiendo la palabra, allí se tenía que hospedar en cualquiera de los discípulos que querían darle un lugar al Señor Jesús. No estoy seguro que las mujeres que acompañaban, ayudaban, organizaban, tal vez preparaban alimentos y estaban dispuestas a apoyar en todo lo necesario para que el ministerio de Jesús se desarrollase, ¿no? Y Lucas resalta la labor de nuestras hermanas, y también esta mañana creo que debemos resaltar a nuestras hermanas que sirven fielmente en las cosas de Dios, ¿no? Felicitaciones a las damas, a Jazmín, a todos los ministerios que trabajan con los niños. Ahora muchas de nuestras damas están enseñando a nuestros niños, sembrando la palabra de Dios. Bien, entonces
pasamos al siguiente párrafo donde el Señor Jesús va a comenzar una secuencia de parábolas, a enseñar a las personas por parábolas. Y las parábolas son historias breves, ¿no? Narraciones cortas que encierran una lección, una enseñanza moral o espiritual, o en algunos casos también la revelación de verdades, de alguna manera escondidas a través de estas narrativas, de estas ilustraciones. Y Jesús comienza, ¿no?, con la parábola del sembrador, que es bien conocida para nosotros. Pero una pregunta: ¿cuántos de nosotros conocemos algo de agricultura? Miren, los que están escuchando a Jesús están familiarizados con el tema, porque en los días de Jesús la mayoría se dedicaba a la siembra, no era el sustento diario, y el pueblo judío, que estaba subyugado por el Imperio Romano, pues en gran parte dependía de la siembra, de los productos que sacaba de la tierra y también de la ganadería. Y como vemos a Pedro, Juan y Jacobo en el barco, se dedicaban también a la pesca. Pero el judío promedio, la familia promedio judía, conocía de siembra, conocía no solamente porque sembraban en los campos, sino que en las mismas casas, en las partes posteriores de las casas, tenían su pequeño huerto. La mayoría de familias sembraba algo, ¿no? Algún frutal, alguna verdura, algo que tenga para el día a día, ¿no? Y hacían también el comercio, los famosos trueques, ¿no? Cambiando, el que sembraba lechugas cambiaba con el que sembraba tomates, y así se compartían, ¿no? Entonces todos de alguna manera conocían algo de sembrar, de la agricultura, de la cosecha. Yo pregunto aquí en el auditorio: ¿cuántos hemos tenido esa experiencia de sembrar algo? Sí, a ver, ya, 1, 2, 3, 4, 10 hay acá, 10 hay acá, somos como 220, solamente el 10% hemos tenido experiencia con algo de la agricultura. Lo escuchamos, ¿no?, por cultura general, y sabemos, el sembrar, y nos imaginamos un campo, y tal vez hemos ido a algún lugar campestre, pero ¿cuántos realmente hemos metido la mano en la tierra para sembrar? Uno de las, sí, yo sé quiénes han levantado la mano, pero un referente aquí en la sala es nuestro hermano Córdoba, ¿verdad? Sí, él hasta ahora, usted se va, visite allá a la campiña de Moche y va a ver ahí, hace unos días hemos disfrutado de los frutos de la siembra de nuestro hermano, ¿no? Unas deliciosas lúcumas, que todavía no las preparo, hermano, pero es producto del trabajo y del conocimiento de nuestro hermano. Pero para ponernos en contexto, hablemos un poquito de lo que significa la siembra. ¿Qué es los elementos nada más, así, ¿no? Yo he puesto aquí, a ver, me corrigen si me equivoco acá los agricultores. Obviamente para sembrar se necesita un sembrador, ¿verdad? La semilla, el terreno, básico, ¿no? La semilla, el terreno. Sin sembrador, sin semilla y sin terreno no hay siembra. Otros elementos: el agua, importante; la luz, ¿sí?, importante; el clima también es importante; la fecha. No en todo tiempo se siembra, ¿verdad? No en todo tiempo se siembra. El arroz, por ejemplo, tiene una campaña que es más o menos entre octubre y febrero. Después en marzo, abril, mayo ya no se siembra. La preparación del terreno es importante, sí, ¿no? El cuidado, ni hablar. Los nutrientes, porque no todos los terrenos están listos para sembrar, sino necesitan cierta mezcla, cierta combinación de nutrientes que tenga el terreno. Terrenos salitrosos no se siembra, se muere. ¿Qué otra cosa? El abono, ¿no? Hay que abonarlo. Los pesticidas son los que combaten a las plagas, ¿no?, a los animalitos que vienen. Y el tipo de sembrío, hay que elegir un sembrío. No puedes sembrar, qué sé yo, árboles frutales cuando has arado un terreno para maíz o para arroz, no puedes. Entonces hay una serie de detalles, así nada más tratando de poner en sus mentes. Yo tuve una experiencia hace unos años atrás, 10, 15 años atrás, ¿no?
en Piura, en Morropón, sembré frejol. Sembramos 2 hectáreas de frejol, bien ilusionado ¿no? Pero yo no sabía nada de siembra, así que a través de mi suegro, ahí estábamos en contacto. Ya hay que contratar peones para que aren la tierra. Ya, listo, excelente. Pero resulta que los peones, yo dije, 8 horas diarias que se trabaja en el campo, tantos peones van a arar la tierra rápido. Resulta que no, porque allá en Morropón se trabaja solamente 4 a 5 horas nomás. No sé cómo es el régimen allá, pero comenzaban a las 5 de la mañana y a eso de las 11 los veía que ya estaban regresando. Y yo les decía, ¿pero por qué regresan? ¿Por qué no están trabajando ya todavía? No, aquí se trabaja hasta las 11 y de ahí se iban a la ramadita de allá y lo que le habían pagado se lo acababan tomando. Le digo, pero no es 8 horas. No, acá se trabaja solamente 5 y si son muy generosos, 5 horas y media. Bueno, ¿y a qué más necesitamos? Necesitamos regar, ya hay que contratar el agua. El agua sale de un lugar y va por los canales y necesitamos por lo menos unas 10 horas para sembrar el frijol. Pero pasaban las 10 horas y el terreno no estaba mojado lo suficiente. Y dice, ¿qué pasa? Es que en el camino del canal, los otros terrenos iban jalando el agua que yo había comprado y resulta que no llegaba el agua suficiente, entonces ya no eran 10 horas, sino eran 15 horas de agua. Todo cuesta. Bueno, por fin sembramos, igualito los que siembran, se demoraban 5 horas nomás trabajan y nada más. Después me llamaba mi suegro y decía, necesitamos para la primera plaga. La primera plaga. Bueno, y a los pocos días necesitamos para la segunda plaga. ¿Qué cuántas plagas son? Bueno, al frijol le da como 7 plagas. Y yo decía, pero ¿y le va a dar las 7 a nuestro frijol? Sí, porque resulta que los otros no han sembrado frijol y hay un vecino que tiene un poco de frijol y él no le pone nada de pesticidas, así que las plagas del vecino se vienen a nosotros. Bueno, por fin ya combatimos las plagas. Y al final en la cosecha sacamos la cantidad requerida y nos fuimos a vender nuestro grano. Y el que compraba el grano, adivinen qué, era un famoso monopolio. El municipio compraba el grano a través de unos ingenieros y teníamos que pagar, teníamos que recibir el precio que ellos querían. Costaba $2.50 era el precio. Y cuando nosotros llegamos a vender nos dijeron, no, ayer cambió el precio, ahora está $2.20. Así que fue una experiencia traumática porque uno esperaba, no tenía la expectativa de cosechar y tener los frutos adecuados y al final, sumado todo, sacamos para pagar a los peones, a los trabajadores que trabajaban 5 horas diarias y para pagar el agua que no habíamos consumido. Entonces, esa fue mi experiencia en la siembra. Les cuento todo esto porque estas imágenes eran claras y fijas para los judíos en los días de Jesús. Entonces, cuando Jesús comienza a contar la primera parábola, dice lo siguiente. Ya están familiarizados ahora sí con la agricultura, ¿verdad? Ok, dice versículos del 4 al 8. Nos dice lo siguiente. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó entre el camino y fue hollada y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, no ahonda en detalles, pero Jesús da una lección aquí sobre la siembra, ¿no? El sembrador sale y esparce la semilla. Hay sembríos en que sí son focalizados y tú pones la semilla dentro, ¿no?
pero en este caso está hablando de una semilla que es esparcida, ¿no? El sembrador va y tirando. El terreno, aunque está preparado, pero tiene bordes, y en los bordes la gente camina. Esa parte del terreno es duro, está afirmado porque la gente va y viene, y si cae semilla en ese lugar, dice que es hollada, o sea, pisoteada. Pero también las aves del cielo que están al acecho ven que las semillas no han penetrado en la tierra y descienden y se comen el grano y se pierde esa semilla. Dice que cayó sobre piedra. En las otras dos paralelas, en Marcos y en Mateo, nos dice que es pedregales. ¿Cómo es posible que el sembrador tire semillas en pedregales? Sí es posible, porque así como hay borde en el camino, cuando el sembrador prepara la tierra y comienza a arar, todo lo que es piedra normalmente se arruma en el extremo del terreno, pero son piedritas, y si usted tira la semilla ahí, sí, va a crecer la semilla, va a salir la plantita, pero como no tiene profundidad, el sol cuando le da, lo seca y se muere. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Ya aprendieron de la siembra, ¿sí? De la agricultura? Bueno, si no entendemos la lección, por lo menos ya sabemos algo de agricultura esta mañana. Y la siguiente parte dice entre espinos, ¿no? Es la hierba mala que suele crecer y también, por lo regular, está en los extremos, en los bordes del mismo terreno, donde también cae semilla, cuando el sembrador tira la semilla. Pero los espinos estrujan, cuando crece la plantita lo va a matar, ¿no? La hierba mala es así. Por eso hay una etapa en la siembra que se llama el deshierve, ¿verdad, hermano? ¿Estoy en lo correcto? Hermano me va a corregir al final, me va a decir, no sabes nada. Pero es así, hay que deshiervar, hay que sacar la maleza, la hierba mala. Si lo deja crecer ahí con la plantita buena, la va a matar y no va a dar fruto. Y por último dice la de la buena tierra, ¿no? Aquella que fue preparada, que fue arada, tiene la humedad suficiente, cae la semillita ahí y dice que produce al 100%. En las paralelas en Marcos y Mateo dice al 30, al 60 y al 100%. ¿No? Eso es lo que produce una cosecha extraordinaria, es al 100%, ¿no? Es lo máximo. Y Jesús dice que a gran voz les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y se acabó. Esa fue la parábola del sembrador, para la multitud que le rodeaba. Y terminó ahí Jesús. Jesús ya no siguió diciendo nada más a la multitud. Y miren lo que dice el versículo 9 y 10. Bueno, lo que dijo Jesús hasta aquí no era nada extraordinario, ¿no? Porque como ya les he puesto en el contexto de la agricultura, ustedes saben de agricultura. Y las cosas que Jesús narró aquí eran cosas obvias y lógicas para ellos que eran expertos en la agricultura. Todos tenían su huerta. Todos sabían que tirando semilla en pedregales se van a secar. Todos sabían que si tiran semilla en el camino, las aves se lo van a comer. Que si crece con la mala hierba, se van a ahogar. Y que si caen en buena tierra, pues va a producir fruto, ¿no? Todo es lógico en cuanto a la agricultura, lo que Jesús está narrando. Y Jesús dijo, bueno, esa fue la parábola, el que tiene oídos para oír, oiga. Y se fue. Con sus discípulos, se fue. Miren lo que dice en el versículo 8 y 9. Y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Esto es aparte, ya no está con la multitud. ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los discípulos tampoco entendieron. También conocían de agricultura, pero ellos sabían que había algo más que Jesús quiso transmitir y que el resto se quedó sin entender. No comprendieron. Ellos tampoco. Y Jesús les reseña a Isaías, ¿no? Y vemos ahí en Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, cientos de años atrás, Dios había revelado a Isaías estas cosas
que acontecían con Jesús en ese momento. Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10 nos dice, Dios está hablando acá con Isaías y le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Jesús está poniéndoles ya en el contexto de la gente que está escuchando, en el mismo contexto del pueblo de Israel en su historia. A causa de su rebeldía, a causa de haber desechado a Dios en los días de Isaías, el pueblo había dejado la adoración, había dejado el culto a Dios, le había dado espaldas a Dios, y el profeta viene para llamarles la atención, y sin embargo las cosas que decía no entraban en su cabeza ni en su corazón a causa de su rebelión. Y Jesús mismo revela esta condición del ser humano que se resiste ante Dios. Y nos dice en Juan capítulo 5, versículo 42, Jesús mismo está hablando acá, Él confrontando a las personas que le seguían, que le escuchaban por diversos intereses, menos por temor a Dios. Y Él les dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiereis. Pero yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibe. Entonces, cuando el corazón del ser humano se ha cerrado, por más que Jesús quiera expresar las verdades espirituales, los misterios de Dios a la gente que le escucha, pero sin que las personas tengan el corazón y el deseo para buscar a Dios, sin creer en Él, entonces, por más explicación que les den, sus mentes están cerradas, sus ojos no ven, sus oídos no oyen, su mente no entiende. Y Jesús les hablaba en parábolas para que escuchando no oigan, para que viendo no vean. Y ahora les dice a sus discípulos, aquellos que le seguían, a ustedes les es dado, ¿no?, el conocer estas verdades. Y ahí va. Así que si el incrédulo, el religioso, o el que se confiesa ateo, o el que piensa que ni siquiera necesita a Dios porque tiene suficiente posición social o económica para vencer todo en la vida y no necesita a Dios, pues cuando escuche esta palabra no va a entender. Y Jesús lanza la explicación. Atrápenla. Lanza la explicación. Lucas capítulo 8, versículos 11 en adelante. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón sincero, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La semilla es la palabra de Dios, dice, ¿no? Es el evangelio. Miren ahí el versículo 1. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Esa era la labor, ese era el enfoque de Jesús.
la palabra de Dios. Pero resulta que en Juan se revela a sí mismo como el Verbo de Dios. O sea, Jesús mismo es la palabra de Dios. También nos dice la Escritura, ¿no? Jesús les dice también en Juan, las Escrituras, ¿ustedes creen que en las Escrituras van a hallar la vida eterna? Están en lo cierto. Pero las Escrituras dan testimonio de mí, dice Jesús. Entonces, el Evangelio no es solamente un mensaje expresado en palabras, sino es la obra concreta de Jesús mismo en la cruz, quien dio su vida por nosotros. Entonces, en realidad es cierto, la semilla es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es Cristo. Cuando usted pone la semilla en la tierra, la semilla literalmente muere. Es necesario que muera para que en la combinación con la tierra fértil pueda surgir una nueva vida. Así que esa semilla en realidad es el Evangelio, es la palabra de Dios, es Cristo mismo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, al final, ¿qué decimos? Recibe a Cristo como tu Salvador. Solamente Él puede dar vida. O sea, Jesús mismo es lo que nosotros compartimos y plantamos en los corazones de las personas. Entonces nos dice que la palabra de Dios es la semilla. Los de junto al camino recuerdan cómo era el terreno junto al camino. Es duro porque la gente camina por ese lugar y una semilla caída ahí no penetra. Y dice que son aquellos que escuchan la palabra, que escuchan ese mensaje, pero su corazón es duro. Le estaban escuchando a Jesús los líderes religiosos, las autoridades. Poncio Pilato también trató de escuchar y entender un poco, al final solamente se quedó con la interrogante y le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? Y no escuchó la respuesta. ¿Por qué? Porque puedes oír, pero esa semilla no va a penetrar en su corazón. Aquellos que expresamente han dicho, no creo en Dios, soy ateo. Y esta mañana, en nuestro auditorio también, ¿no? Podemos tener personas que tienen el corazón endurecido. Me has invitado a tu iglesia, sí voy a escuchar, pero ni creas que voy a cambiar mi forma de ser. Yo tengo mi filosofía, yo tengo mi credo, yo tengo mi religión y por más que traten de dar algún mensaje que quiera cambiar algo en mi vida, no lo voy a hacer. O sea, vienes predispuesto ya a que si Dios actúa, si Dios provee una palabra bendita como esta de sembrar el Evangelio en tu corazón, no, está cerrado, no va a penetrar. Escuchará, dará media vuelta y se irá. Corazones duros. Los de sobre la tierra, la piedra o en pedregales, ¿no? Sí, dice que vienen y con gozo escuchan la palabra, ¿no? Escuchan y están por un tiempo. Pero el interés por venir y escuchar la palabra tiene una doble intención. No necesariamente, y había muchos alrededor de Jesús, ¿recuerdan? Por ejemplo, los que fueron alimentados, los 5,000. Después van a buscarlo a Jesús. Jesús se había retirado a orar. Y dice, te están buscando, le dicen. Y Jesús dice, sí, me están buscando, pero es porque fueron saciados con pan el día anterior, ¿no? Entonces, vienen a buscar a Jesús o a Dios por un interés de cierta satisfacción en su vida, o tal vez porque tienen algún problema, o tal vez porque hay alguna situación de salud, que solamente buscan a Dios para beneficiarse de algún milagro o en el momento de necesidad vienen. Y bueno, con gozo lo reciben y escuchan. Pero estando ya siguiendo
entre comillas, a Jesús, se dan cuenta que vienen las pruebas, ¿no? Que vienen las pruebas. Una de las más grandes pruebas que tenemos los creyentes es cuando llegamos a nuestras casas y compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Entonces, nuestras propias familias a veces nos comienzan a mirar distinto. Pero ya no quieres participar en las juerguitas que teníamos antes. Estás cambiando. ¿Qué? ¿Ya te hiciste evangélico? Y comienzan las burlas, ¿no? Y comienza la oposición y aquellas cosas que tratan de alejarte ahora de tu fe. Y tú te sientes despreciado por tus propios seres amados. Y ni hablar, ¿no? En tu trabajo o en tu centro de estudios y las burlas que vas a recibir, porque ahora eres un aleluya. Y de pronto dices que así es. O sea, seguir a Jesús implica que voy a pasar por estas vergüenzas y estas pruebas. Ah, no. Dan media vuelta y se van. Y se van. ¿Por qué? Porque dice aquí que esa semilla cayó entre pedregales. Solamente fue entusiasmo para solucionarle los problemas o tal vez para recibir algún milagro, ¿no? Y nada más. Ese era el contexto de la multitud alrededor de Jesús. Y se van. Y ya no siguen, ya no persisten en la fe, sino simplemente dice aquí que son aquellos que no tenían raíz profunda. Vienen las pruebas y se van. El tercer grupo dice que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son aquellos que vienen a las congregaciones buscando algún beneficio mayor, tal vez economía, ¿no? Muy de moda el evangelio de la prosperidad, ¿no? Que tú pones cierta cantidad de dinero, ¿no? Y se va a multiplicar, ¿no? Se va a multiplicar, vas a recibir más, pones 10 y recibes 100. O porque quieres reconocimiento, ¿no? Llegas a la iglesia esperando ser reconocido por los demás o buscas alcanzar cierta posición de poder y entonces te ves rodeado pues del cuerpo de Cristo, donde al único que se le da honra y honor es a Jesucristo. Y cuando ves las tentaciones del mundo y ves que puedes obtener fama, riquezas, poder, reconocimiento ahí afuera, entonces dice, simplemente me voy. Mientras me sirva la iglesia, mientras me sirva mi supuesto cristianismo, pues voy a permanecer. En realidad son los que permanecen más tiempo entre las iglesias. Y la mayoría están por mucho tiempo en las iglesias, pero llegado el momento y obtienen lo que vinieron a buscar o lo encuentran fuera, simplemente dan media vuelta y se van. Son los que dice la palabra de Dios que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Tarde que temprano van a ser ahogados por los espinos y se van, ¿no? Y se van. No estoy hablando solamente de la iglesia local, de acá, sino estoy hablando del cuerpo de Cristo en general, ¿no? Aquellos que se van renegando de los cristianos, señalando a los cristianos, como si los cristianos fuesen realmente los del testimonio, y el del testimonio es Cristo. Venimos buscando en las congregaciones gente perfecta y nos damos cuenta que en las congregaciones solamente hay pecadores, muchos arrepentidos y perdonados. Y los últimos, dice la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Una vez que esa semilla ha penetrado en ese corazón o en ese terreno fértil, germina una nueva vida. La palabra de Dios dice que es el nuevo nacimiento, es el creer, es el encontrarse con Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, genera nueva vida, ¿no? Que solamente Cristo la puede dar. Entonces, esa semilla que ha sido sembrada en un terreno apropiado, germina una nueva vida. Pero ¿cómo se reconoce esa nueva vida? Primero que cada uno de nosotros tiene una relación ahora personal con Dios y que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y comienza
una generación de nueva vida en nuestro ser, un camino distinto al que habíamos experimentado hasta ahora. Y eso solamente lo saben aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Es difícil a veces expresar en palabras esa experiencia porque cada uno tiene que vivirla. Si tu corazón está predispuesto por Dios mismo para recibir esa semilla y nacer de nuevo, pues ahora yo no sé cuál es tu condición, con cuál terreno te identificas. Yo creo que si pregunto esta mañana con cuál terreno te identificas, ¿con cuál sería? Todos quisiéramos el último, ¿verdad? Somos buena tierra. ¿Hay espinos acá? No escuché ni un amén. ¿Hay pedregales acá? No escuché ni un amén. ¿Hay los del camino? ¿Tierra dura? Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que responder. Pero hay dos palabritas que quiero resaltar aquí. ¿Para qué siembra uno? Para cosechar el fruto, ¿no? O sea, necesitas tener el alimento al final, ¿no? O el sustento o la ganancia que la da el fruto. Una planta sin fruto no sirve. Tal vez un poco para que las vacas se lo coman, ¿no? Pero eso no es utilidad para el sembrador. Lo único que es exitoso en cuanto a la siembra es el fruto, ¿no? Y si no da fruto, ese sembrío no sirve para nada. Y dice acá que lo que cayó en buena tierra dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Dar fruto es decir que ahora nosotros nos convertimos en sembradores. Dar fruto significa que sembramos el Evangelio, sembramos la palabra de Dios en otros corazones. No nos quedamos inertes. De una u otra manera estamos llamados ahora a ser sembradores y sembrar esa palabra en otros corazones. También dar fruto significa aquellos que cuidan ese cultivo, es decir, aquellos que discipulan a otros, que enseñan a otros, que instruyen a otros, de muchas formas. Sí, tal vez con cursos, dando las enseñanzas, pero también animándoles, ¿no? Animándoles en el día a día, contándoles aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestro pasado y las sigue haciendo hasta ahora. También los que animan a los hermanos, los que animan a otros. Me dio gusto, ¿no? Algún hermano que ya no está hace mucho tiempo con nosotros, pero está reuniendo en otra congregación, me mandó un mensajito diciéndome cómo estás y estamos orando por ustedes, siempre nos acordamos de ustedes. Y me sorprendió. Entonces yo digo, necesitamos animarnos unos a otros. Todos necesitamos, o si me encuentro con alguien, por lo menos no esquivarlos, no rehuirnos, sino animarles, ¿no? Preguntarles cómo están y si en algo puedo ayudarte o apoyarte. Y también están los que aportan a la obra. Miren estas mujeres del inicio. No solamente estaban dispuestas a acompañar a Jesús, pero esta es la parte sensible cuando nos dicen que hay que apoyar y hay que dar para la obra. Siempre se dice, ¿no?, que cuando nos bautizamos nos sumergen completo, pero hay algunos que sacan la billetera y lo ponen arriba, fuera del agua, para que no se bautice la billetera. Porque nos cuesta dar para la obra de Dios, para apoyar a los demás, para ayudar al necesitado. Nos cuesta dar. Y qué ejemplo, ¿no?, que estas mujeres estaban dispuestas no solamente a seguir al Señor Jesús fielmente, a servirle, sino estaban dispuestas a dar de sus propios bienes, ¿no?, de aquello que nos cuesta dar. Entonces,
Eso es llevar fruto y es la evidencia de que Dios ha obrado en nuestras vidas y hemos nacido en ese terreno bueno donde la semilla ha germinado y podemos ver la evidencia del fruto. Pero ¿qué más dice? Con perseverancia. Es una palabra que a veces nos cuesta entender porque perseverar implica esfuerzo, implica sacrificio, implica valor, no cobardía. Seguir a Jesús nos va a enfrentar a situaciones difíciles delante de los incrédulos, delante de los que no conocen a Dios. Y nos cuesta a veces poner en alto los principios cristianos o los principios de la palabra de Dios ante situaciones tales como las que vemos alrededor en nuestra política. Cuando nos enfrentamos a ganancias sustanciosas en nuestros negocios, ganancias sustanciosas pero ilícitas. Por eso el país vive como vive, no es por la izquierda ni por la derecha, cada uno tendrá sus extremos y sus falencias, de repente ciertas virtudes, pero es porque hay un corazón apartado de Dios que está dispuesto a coludirse con el mal, no a beneficiarse de la ganancia que no le corresponde. Mira, haz esta obra y de esta obra te va a tocar la 10ª parte. Si cuesta 10 millones, te va a tocar unos $100,000. ¿Te gustaría recibir $100,000? Yo sí, pero ilícitamente, para que firmes un contrato fraudulento, pero es la plata del Estado, pues no es tu plata, dice. Pero tú sabes que estás mal delante de Dios y claro, después tienes los beneficios materiales, pero has negado tu fe. Has vendido tu primogenitura por algo que te satisface, ¿no? Un plato de lentejas, dice. Porque al final eso es, ¿no? Por más millonario que te hagas en este mundo, tu materialismo, tu riqueza no te sirve de nada en el reino de los cielos. Puedes tener el carro del año si quieres, pero lo disfrutarás por unos meses, por unos años. Después se va a malograr. No te va a servir. Y tampoco hay carros en el reino de los cielos, así que no necesitas tampoco. Bien, perseverar implica valor. Valor para no negar a su Señor. Implica esfuerzo y sacrificio, día a día. Dice que los primeros creyentes en Hechos capítulo 2, versículo 44, Hechos capítulo 2, versículo 44 en adelante, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía el fruto. Cada día añadía, dice, a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Cada día. ¿Pero qué hacían ellos? Perseveraban, ¿no? Verdaderos terrenos fértiles donde se había sembrado la palabra de Dios y perseveraban. Entonces perseveramos en la comunión con los hermanos, perseveramos en la oración, perseveramos en la adoración, perseveramos en la ayuda mutua. Esta pandemia ha servido para conocer nuestros corazones, ¿no? Ha revelado que cómo estamos delante del Señor. Algunos hemos sido bendecidos en el sentido que no nos ha faltado lo necesario para subsistir en esta pandemia. Algunos hemos tenido la oportunidad de todavía producir, pero así como estas mujeres estaban dispuestas a compartir, muchas hermanas aquí en nuestra congregación se han dedicado a eso durante la pandemia.
han compartido. De repente los varones tenemos el corazón menos sensible, pero ahí están nuestras esposas, nuestras hermanas en la fe, dispuestas y atentas a la necesidad de algunas familias, ¿no? Entonces, hermanos, debemos perseverar. Ahora, no es una condición perseverar para ser salvos, porque hay un texto que dice, no ha venido mi hermano Apocalipsis hoy día, ¿no? Él siempre dice, ¿no? Y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Así dice nuestro hermano. Pero así como los frutos no son la condición para la salvación, tanto la perseverancia como los frutos son la evidencia de nuestra salvación. Somos salvos por gracia. Nuestra fe en Cristo, la obra de Cristo, nos hace salvos. Solamente hemos creído. La obra fue de Él. Pero el seguirle a Él, eso sí va a dar la evidencia, nuestros frutos y la perseverancia. Muchos años han pasado desde que comenzó esta congregación y a lo largo de los años, algunos estamos, otros no. Algunos están en la fe, pero otros no. Y no solamente hablo de la trayectoria en años y físicamente de esta congregación, sino hablo de nuestra trayectoria delante de Dios, de nuestra perseverancia en la fe. Y esa solamente la conoce el Señor. Él sabe que aún tiene que trabajar en mi vida. Él conoce las áreas débiles que necesita trabajar en mi vida y lo hace con toda paciencia. Pero me insta, me desafía a perseverar, a llevar fruto y perseverar. Terminamos, creo que estamos ya sobre la hora, ¿verdad? Abran ahí, el siguiente párrafo nos dice, nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. La luz no se esconde, ¿no? Este es el mensaje. La semilla tiene que ser llevada y sembrada en otros corazones. Es como la luz que tienes, tiene que ser útil, tiene que ponerse en un lugar visible. Y Jesús nos dice en el siguiente párrafo, en un evento, ¿no? Mientras Él estaba hablando, tu madre y tus hermanos, entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. La verdadera familia que consideraba Jesús es aquellos que escuchaban y hacían y obedecían esta palabra. Es más, ¿qué es lo más importante que tenemos en la vida? Aquí en la tierra es la familia. Solamente algo superior es nuestro amor a Dios. Pero no es para apartar a nuestra familia y menospreciar a nuestra familia, es al contrario, porque cuando nace o germina esta semilla en nuestros corazones, dice que nos da una vida nueva, una vida abundante que es distinta. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas dice que son añadidas. Entonces aquí no hay un desprecio por la familia, sino al contrario, que si tú haces la voluntad de Dios, si tú recibes a Cristo como tu Salvador, esa vida nueva va a redundar en bendición para tu familia. Mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores hermanos, mejor familia, bendición para la familia. Entonces el nacer de nuevo en Cristo nos da bendición para la eternidad,
pero también aquí entre nosotros. Así que no está mal decir, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué terreno eres? ¿Qué harás con esta semilla? ¿Germinará en tu corazón? Que Dios te dé la sabiduría y la respuesta que tú tienes que dar ante Él. Vamos a orar. Padre amado, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por haber muerto en la cruz, porque la semilla que murió también es la que nos da vida ahora. La semilla que fue sembrada en nuestros corazones ahora nos da esperanza, nos da vida, nos da paz, que podemos disfrutarla y compartirla con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la fe y con el mundo que no te conoce. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas y que podamos llevar este mensaje y esta palabra a corazones que no te conocen. Esperamos encontrar buenos terrenos, pero estemos dispuestos como el sembrador a esparcir la semilla por todo el mundo. A ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.